Hola, yo soy Diego. Esta es la clase de la sexta práctica del Laboratorio de Física para Químicos. Vamos a trabajar en movimiento oscilatorio amortiguado. En la clase teórica y en la práctica pasada estuvimos trabajando sobre el movimiento oscilatorio armónico simple. Esto es, si tenemos un sistema de una masa y un resorte, como lo que se muestra acá, aparece una fuerza restitutiva. Si resolvemos la ecuación de Newton con sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración y proponemos una solución de esta forma, resolvemos la ecuación diferencial de ecuación de Newton y tenemos una solución que tiene esta forma: A por coseno de omega t más phi, ¿sí? Donde omega depende de los parámetros del sistema, de la masa y de la constante elástica del resorte. Pero tanto en los experimentos que hicimos la clase pasada como en la vida cotidiana, nos indica que nada oscila para siempre, como si oscila para siempre un coseno de omega t. ¿Sí? Un coseno de omega t tiene una amplitud constante a cualquier tiempo. Entonces hay algo que en este modelo nos está faltando para acercarnos un poco al, a la experiencia esta cotidiana y a los ejemplos de los osciladores que tenemos, de las banditas elásticas y de los slinkies que medimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, el modelo más sencillo que se introduce para capturar esta dependencia de la amplitud con el tiempo, que la amplitud vaya decayendo con el tiempo, es una fuerza que es proporcional a la velocidad y de sentido contrario. Si algo se está moviendo en una dirección, esta fuerza de fricción, esta fuerza viscosa, se opone a ese movimiento en manera proporcional a la velocidad a la que se está moviendo. Algo que se está moviendo muy rápido tiene una fuerza muy grande, algo que se está quieto, esta fuerza se hace cero, ¿sí? Eh, Esto es la fuerza que uno intuitivamente siente cuando, por ejemplo, quiere moverse rápidamente en una pileta, en el agua, o quiere mover la mano en, una, en la bañadera y siente que hay una fuerza. Esa fuerza se cuantifica muy bien con esta expresión, con una fuerza viscosa que depende de la velocidad, y aparece un término, un parámetro que depende de cosas geométricas, de la forma, de propiedades del fluido en el que nos estamos moviendo, etc. ¿Sí? Entonces ahora la ecuación de Newton que tenemos que resolver, además del término de fuerza restitutiva del resorte, aparece este término que es B multiplicado por la velocidad. ¿Sí? En la teórica ya vieron que lo que hacemos es proponer una solución con esta forma, ¿sí? Ahora una amplitud multiplicada por una exponencial decreciendo en el tiempo, y de nuevo un coseno de omega t más phi, ¿sí? Y si proponemos esta función, esta solución, y la derivamos una vez y la derivamos dos veces y reemplazamos y operamos un poquito, ustedes ya lo hicieron en la teórica, yo no lo voy a hacer acá, se llega a que para que esa ecuación, esta igualdad se cumpla, suponiendo que x de t tiene esta forma, tiene que valer que omega es omega 0 al cuadrado menos lambda cuadrado raíz cuadrada, donde omega 0 es la misma frecuencia natural que teníamos en el caso de oscilador armónico sin fricción, y este lambda es un nuevo parámetro que depende de la constante de amortiguamiento, depende del B, de la constante de la fuerza de fricción, dividido 2m. ¿Sí? Ya cuando vemos esta forma, omega es igual a raíz cuadrada de algo que es una diferencia entre dos cosas, podemos darnos cuenta que el régimen, esto se va a comportar muy distinto si el omega es mayor que lambda o es menor que lambda. Si el término de adentro de la raíz cuadrada es positivo o es negativo, ¿sí? Si omega 0 es mayor que lambda, todo lo de dentro de la raíz va a ser positivo, la raíz cuadrada va a ser un número y omega la voy a poder manejar. Si omega es menor que lambda en módulo, lo de adentro de la raíz ahora es negativo y la raíz cuadrada es imaginaria y van a pasar cosas raras, ¿sí?
Entonces, esos son los tres casos, los dos casos y el justo del borde, cuando lambda es exactamente igual a omega cero, el omega se hace cero, ¿sí? Y cualitativamente lo que se ve es que estas otras dos soluciones, cuando lambda es mayor o es igual que omega cero, que básicamente no oscila el sistema, no oscila, cae directamente hacia la posición de equilibrio, con distinta velocidad dependiendo de los parámetros, pero es un sistema que no vamos a estar estudiando. Si nosotros los sistemas que vamos a estar estudiando son sistemas oscilatorios. Entonces, el amortiguamiento es menor que el término que tiene que ver con la frecuencia de oscilación, ¿sí? Entonces, este término va a ser positivo, con lo cual la raíz cuadrada la voy a poder resolver, y esta solución oscila, ¿sí? Entonces, en el caso subamortiguado, como les decía, que es el divertido porque oscila, entonces tenemos esta expresión x de t, es una amplitud multiplicada por una exponencial decreciente y multiplicada por el coseno de omega t más phi. El resultado de esta expresión va a ser algo así. Para tiempo cero, yo voy a tener una amplitud A, ¿sí? Y esta amplitud va a ir decayendo en el tiempo. Esta e a la menos lambda t, que va a estar decayendo en el tiempo, y multiplicada por un coseno, ¿sí? Entonces voy a tener una cosa sinusoidal metida adentro de este como embudo exponencial decreciente, ¿sí? Fíjense que esta solución, los ceros de esta solución, los ceros de esta expresión son los mismos que los ceros del coseno de omega t más phi, porque esta expresión nunca se hace cero. Entonces, esta expresión va a tener ceros en los mismos puntos en los que el coseno de omega t más phi tenía ceros. Es decir, que el periodo va a ser constante, el periodo va a ser independiente de la amplitud, independiente de si este término me hace chiquitita o me hace grande a la amplitud. El periodo, el tiempo que pasa entre cruces por cero, es siempre igual, ¿sí? No es que cuanto más chiquitito se mueve más lento, entonces tarda más en pasar por... No, cuanto más chiquitito, la amplitud es más chiquitita, pero el tiempo que pasa entre un cruce y el siguiente cruce es constante, ¿sí? Bien, ahora, esta expresión tiene cuatro parámetros. Tiene el parámetro de la amplitud, el parámetro del decaimiento exponencial, el parámetro de la frecuencia de oscilación y una fase inicial, ¿sí? Como mostramos hace unas filminas atrás, lambda y omega dependen de las características del sistema. Dependen de la masa, del resorte y de la viscosidad. ¿Se acuerdan que omega es la raíz de omega 0 menos al cuadrado menos lambda cuadrado, etcétera? ¿Sí? Esto me quedó acá. ¿Lo puedo correr? Ah. Está tapando. Bueno, no importa. Acá abajo yo me preguntaba de qué dependen A y phi. ¿Sí? Este A y este phi, si nosotros planteábamos esta solución en la ecuación diferencial, esta expresión es solución para cualquier valor de A y para cualquier valor de phi. Es decir que parece no depender de A y de phi para que esto sea solución. En otras palabras, cualquier valor de A y cualquier valor de phi son posibles para que esto siga siendo solución de la ecuación diferencial, y entonces eso los va a estar imponiendo la condición inicial, ¿sí? La condición inicial del movimiento particular que yo esté realizando, ¿sí? Entonces, si yo lo estiro al resorte y lo suelto con velocidad inicial 0, voy a tener un valor de A y un valor de phi. Si yo desde la posición de equilibrio le doy una patada, entonces le estoy introduciendo una velocidad inicial, pero la posición es la de posición de equilibrio, va a empezar a oscilar, ¿sí? Pero con valores de A y phi distintos, ¿sí? Si está oscilando y yo prendo el cronómetro, el tiempo lo empiezo a contar desde un ratito más tarde, este phi habrá cambiado, este A habrá cambiado. En otros términos, A y phi dependen de las funciones iniciales. Bien. Entonces ahora les propongo que vayamos un poquito para entender esta
este sistema de oscilador con masa y resorte, que vayamos a este simulador que o pueden entrar haciendo clic en este link que está en, el, en la presentación que yo les voy a subir, o también lo pueden encontrar en Google buscando FET resortes, PHT resortes, ¿sí? Y lo van a encontrar ahí. Entonces, es decir, si yo pongo FET resortes, la primera opción que van a encontrar es esta, y los va a llevar precisamente a, a este simulador, ¿sí? Pueden explorar un poquito, pero vamos a ir directamente al laboratorio que nos permite saco mi fotito por un rato para poder ver todo. Igual, ¿no? Vuelvo. No sé, este es el simulador. Entonces yo puedo, acá está el resorte, yo puedo agarrar una masa, o la de 100, o una de las masas incógnitas, y colgarlas del resorte. Y esto va a oscilar, ¿sí? Si yo pongo stop, lo lleva a la posición de equilibrio, y yo alguna de estas cosas puedo poner que me muestre la longitud natural del resorte, que está ahí. Y si yo cuelgo el resorte, cuelgo la masa, voy a estar mostrando cuán estirado está respecto de su posición de equilibrio. Puedo mostrar la línea que corresponde a la posición de equilibrio con la masa colgada, que es la rayita negra. Puedo poner una referencia móvil si yo quiero, por ejemplo, estirarlo y lanzarlo siempre del mismo lugar. Lo vuelvo a estirar del mismo lugar y, por ejemplo, cambio las condiciones. ¿Sí? Subo la masa, y etcétera. ¿Sí? Y el rastro del periodo también lo vamos a habilitar. Y también me permite cambiar la aceleración de la gravedad en la que estamos viviendo. Si estamos en la Luna, 1,6 metros sobre segundo cuadrado, en la Tierra, 9,8, en Júpiter, etcétera. ¿Bien? Y lo que también podemos hacer es jugar con el amortiguamiento. Si yo pongo mucho amortiguamiento, pero vamos a ponerle, estamos en la Tierra. Si yo le pongo mucho amortiguamiento y lo saco de su posición de equilibrio, rápidamente se frena. Si yo le pongo nada de amortiguamiento, oscila y no frena. ¿Está bien? Entonces con este sistema podríamos incluso, la masa la sabemos, la aceleración la sabemos, lo que no nos reporta numéricamente es la constante elástica del resorte, que uno también puede controlar, puede poner una constante elástica muy grande, es decir, un resorte más gordo y más duro, ¿sí? Puede poner una constante elástica más chiquita, es decir, un resorte más blando, ¿sí? Como un sling, que un sling es un resorte que tiene una constante elástica muy chiquitita. Y acá yo le puse amortiguamiento nada, y esto va a ser para siempre. Entonces una cosa que podríamos hacer es el experimento de la práctica pasada, el estático, ¿sí? Yo pongo 50 gramos, agarro la regla y mido desde la posición de equilibrio, que es la rayita azul, cuando no estaba el resorte, la masa. Stop. Mido cuánto se estiró. En este caso se estiró 23,5 centímetros por decir. 23 centímetros se estiró con 50 gramos. Si yo le pongo ahora 100, no sé, 100 gramos, pasó a estirarse. Si yo lo pongo bien, 45,5, etcétera. Entonces yo con esto ya tengo una medida de la constante de resorte y podría hacer exactamente el gráfico de esto. Y como se imaginan, si yo hago el gráfico del, del estático, me va a dar hermosamente lineal, porque esto está construido para que el resorte sea hermosamente lineal, no como los slings raros que estuvimos usando y las gomitas, las banditas elásticas que estuvimos viendo, ¿sí? También podríamos estudiar
el dinámico, si yo lo pongo a oscilar, vamos a poner una constante de resorte por acá, para esa misma constante de resorte, yo lo pongo a oscilar con el cronómetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7,48 segundos en 10 oscilaciones, o sea, 0,748 de periodo, 0,748 de periodo con 100 gramos. Yo le pongo una masa más grande y la saco de su posición de equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces estoy teniendo 1,29, 1,3 segundos de periodo con una masa de 300 gramos. Tengo la omega, tengo la masa, puedo hacer el gráfico de la práctica pasada, ¿sí? Esto era con amortiguamiento nada. ¿Qué pasa si ahora prendo el amortiguamiento? Si ahora prendo el amortiguamiento y estoy oscilando, van a ver que la amplitud va decayendo en el tiempo. Si yo pongo un valor muy extremo de amortiguamiento, oscila muy poquito y se frena. Y si se acuerdan, la condición para amortiguamiento, eh, para ver si estoy del lado de amortiguamiento subamortiguado o sobreamortiguado, es la comparación entre lambda, que tiene B dividido la masa, y la frecuencia de oscilación, que es raíz de K sobre M. Entonces, si yo hago una constante de resorte muy chiquitita, entonces ahí estoy en un caso de amortiguamiento más despreciable. Si estoy en un caso de una constante de resorte más grande, fíjense que oscila más veces con un dado valor de amortiguamiento cuando la constante de resorte es más grande que cuando la constante de resorte es más chiquita. ¿Sí? Básicamente nos permite todo esto jugar y entender todo lo relacionado al sistema este, salvo tener las medidas de amplitud en función del tiempo. Nosotros la tenemos, no la amplitud, tenemos la aceleración, pero están asociadas, entonces podemos